¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. En México, la Confederación de Cámaras Industriales prevé aumentar el ritmo de las inversiones en el país a través de un nuevo acuerdo trilateral económico con los Estados Unidos y Canadá. En nuestro segmento en contexto vamos a revisar un estudio del CELAC sobre la recaudación tributaria en América Latina y el Caribe, la cual está por debajo en comparación con la media de la OCDE. El Banco Central Europeo sigue inyectando recursos financieros para mitigar los efectos que el coronavirus ha dejado en la economía de la Unión Europea. En Economía 360 le contamos. Comenzamos con esta información. Los empresarios mexicanos están buscando atraer 20.000 millones de dólares de inversión con el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando del TEMEC. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes, detalló que con el TEMEC aspiran a atraer inversiones asociadas a las nuevas tecnologías de la industria 4.0. Este nuevo acuerdo, que va a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte, será una herramienta para reactivar la economía mexicana. En ese sentido, la Confederación expresó que la industria espera atraer una inversión equivalente al 25% de las realizadas por Estados Unidos a China en los últimos 10 años. En tanto, la inversión captada por México desde los Estados Unidos fue de 69.030 millones de dólares en los últimos 10 años, esto en contraste con los 85.644 millones atraídos por China en el mismo periodo. Por otro lado, la Confederación destacó que aún hay requisitos para discutir la entrada en vigencia de este tratado, como los derechos laborales. El TEMEC exige como requisito el 70% de acero y aluminio de la región para el sector automotor y el 40% del valor del auto, con un salario de $16 la hora a los empleados. En Argentina, la industria automotriz registró una caída en mayo de 84.1% interanual. Esto se debe a las medidas de confinamiento por la COVID-19. Según datos de la Asociación de Fabricantes Automotores, el sector generó en mayo 4.802 vehículos. Esto representa una caída interanual de 84.1% de la producción automotriz. La producción de autos en los primeros 5 meses del año totalizaron 70.782 unidades. Esto representa una baja del 48.4% en contraste con igual periodo al año anterior. En tanto, las exportaciones ascendieron en mayo un 35.2% a 3.227 vehículos frente al mes de abril. Sin embargo, las exportaciones se contrajeron un 85.2% en términos interanuales, y esto representa entre enero y mayo un total de exportaciones de 46.347 unidades, una caída de 48.7%. Y por otro lado, el sector detalló que la reapertura industrial está bajo estrictos niveles de protección y seguridad sanitaria. En Ecuador, la economía podría contraerse entre 7.3 y 9.6% este mismo año, tras los efectos negativos por las medidas para mitigar la crisis sanitaria. El Banco Central de este país, de Ecuador, reflejó como principales factores de la baja la suspensión de actividades y la incertidumbre internacional de los socios comerciales del país. Asimismo, el estudio muestra 3 posibles escenarios. El primero de ellos, el optimista, con solo una contracción de 7.27%. Posterior, una baja intermedia de 8.14%. Y el pronóstico más pesimista es con una caída de 9.6%. Y en ese contexto, las estimaciones contemplan una retracción entre 427 y 657 millones de dólares en remesas. También el gobierno calculó el crudo a $51.3 por barril. Sin embargo, en marzo se cotizó a solo $23 por barril,
Y luego, en el mes de abril, el precio se desplomó por completo y esto se debe a la disminución en la demanda de este producto por la desaceleración económica global. A esta contracción se suma el anuncio del presidente Moreno sobre los 8.000 millones de dólares que el gobierno dejará de percibir por la crisis sanitaria, con un déficit fiscal de 4.000 millones de dólares. El sector sindical se movilizó en Uruguay contra el proyecto de ley de urgencia y consideración propuesto por el gobierno de Luis Lacalle Pou. El plenario intersindical y la Convención Nacional de Trabajadores protestó este jueves en un paro parcial frente al Palacio Legislativo por los derechos a la salud, el trabajo y a los ingresos. Los sindicalistas expresaron que el Ejecutivo abusa al declarar este proyecto de ley de consideración como urgente. Igualmente, no reglamenta cuestiones de urgencia ni ataca los efectos sociales por la crisis de esta pandemia. Asimismo, el sector sindical dijo que los esfuerzos deben estar al servicio de la generación de trabajo y del empleo durante la emergencia sanitaria. En ese contexto señalaron como factor principal la protección del salario y los precios de la canasta básica cuando la inflación se situó en 11%. La CARICOM aboga por un enfoque unido a la agricultura regional. La información la extraemos del portal digital de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina, aquí en pantalla. La Comunidad del Caribe pidió un enfoque unido para dar impulso a la agricultura regional como única vía para desarrollar el sector en medio de los efectos del cambio climático y la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el ministro de Agricultura de San Vicente y las Granadinas, Saboto César, la sequía y la temporada de huracanes constituyen preocupaciones cotidianas para campesinos y pescadores, quienes enfrentan en el presente la amenaza del coronavirus. El funcionario convocó a los miembros de la CARICOM a unir los esfuerzos en busca de alcanzar la soberanía alimentaria. Anticipó un aumento del presupuesto estatal agregado para la producción regional de alimentos en la década 2020-2030 como resultado de una mayor inversión en el sector agricultura y un incremento en la producción de alimentos. Tiempo de establecer una primera pausa. Al regreso vamos a poner en nuestro segmento en contexto la propuesta del CELAC para la reforma tributaria, esto en la región. El investigador y economista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, Alfredo Serrano, afirma que en medio de la emergencia sanitaria es preciso fijar pautas de un nuevo consenso en materia tributaria en América Latina. Para el investigador existe una vieja discusión en economía sobre si los impuestos afectan positiva o de manera negativa al incremento y al desarrollo. Unos afirman que mayores impuestos perjudican la actividad económica, genera desempleo e incentiva la fuga de capitales. En cambio, otros sí demuestran que la mayoría de los países desarrollados tienen impuestos elevados y gozan de altos niveles de crecimiento y bienestar social. En medio de este escenario, América Latina no está ajena a estas controversias. La mayoría de los debates económicos en la región se centran más en la restricción externa por el alto grado de dependencia de las economías locales con el sistema mundo. No obstante, para el CELAC, en tiempos de pandemia, con una economía global más afectada y con mucha necesidad de recaudación interna para sostener un sistema sólido de salud, la discusión tributaria reaparece con mucha fuerza en la escena pública. El economista Alfredo Serrano afirma que la región latinoamericana precisa actualizar cuanto antes su obsoleta matriz de tributos en relación a los siguientes ejes. De acuerdo al CELAC, es inadmisible que la tasa legal del impuesto que tienen que pagar las empresas en la región difiera tan significativamente de la tasa efectiva,
Por ejemplo, en Argentina, la tasa legal es del 30%, pero a la hora de la verdad, el tipo impositivo efectivo sobre sus beneficios es del 7,6%. En México, la relación es de 30% a 7,4%. En Perú, de 29,5% a 8,8% y en Colombia, de 33% a 9,8%. Esto sucede porque la mayoría de las empresas usan múltiples mecanismos para reducir la base imponible sobre la que se aplica el tipo impositivo. Asimismo, se indica que empresas transnacionales de alta tecnología como Google, Apple, Facebook y Amazon apenas pagan tributos en América Latina y existe un gran vacío deliberado para que estos gigantes facturen y puedan así trasladar sus beneficios a guaridas fiscales. Igualmente, sostienen que las grandes fortunas han de contribuir en relación a su capacidad económica. Según el último estudio del CELAC, aplicando un impuesto aproximado al que tiene Uruguay en el resto de países de la región, se lograría recaudar un extra de algo más de 51.000 millones de dólares y si se aplicara el vigente en Colombia, se obtendrían casi 26.000 millones de dólares. Por otra parte, las actividades económicas ficticias, las no reales, en su mayoría especulativas en el campo financiero, han de ser penalizadas tributariamente en América Latina. Según CEPAL-SLAT, la intermediación financiera representaba el 17,6% del PIB en el año 2018 y por el contrario, apenas contribuían a recaudar tributos. La recaudación tributaria en América Latina y el Caribe está por debajo de la media de los países OCDE, una realidad que ha impulsado la informalidad. Los detalles a continuación. Según el Centro de Pensamiento por Excelencia de las Economías Avanzadas, en los países de América Latina y el Caribe, la recaudación tributaria supone el 23,1% del Producto Interno Bruto, 7 puntos más que en 1990, pero todavía 11 puntos porcentuales menos que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y en niveles muy similares a los de una década atrás. En concreto, la región recauda poco en comparación con los países OCDE, que obtienen 34,3%, y con la Unión Europea, que obtiene el 40,3%. Datos de la OCDE revelan que dentro de la región latinoamericana y caribeña hay diferencias de países que recaudan menos impuestos que otros. En ese contexto, la organización indica que en 2018, Guatemala, una de las naciones con menor nivel de moral tributaria, y República Dominicana, fueron los dos países que menos recaudaron, con el 12,1% y el 13,2% respectivamente. Si se hace una comparación con el 33% que recaudó Brasil en igual periodo, la diferencia con el país caribeño es de 20 puntos. La OCDE agrega que la reducción de las bases imponibles que han implementado algunos países latinoamericanos y del Caribe han impulsado la informalidad. Asimismo, la organización agrega que América Latina y el Caribe tienen que hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y al desplome en el precio de las materias primas que llevarán el PIB de la región y los ingresos tributarios a negativo. Al regreso de esta segunda pausa vamos a hablar de los recursos contra la COVID-19 aprobados por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo decidió ampliar el programa de compras de activos vinculado a la pandemia de la COVID-19 en 600.000 millones. Asimismo, esta institución ha extendido su duración hasta menos de junio de 2021 y ha anunciado que reinvertirá los millones de euros deuda que vaya venciendo hasta al menos de finales de 2022, una manera de gestionar estos activos a largo plazo. Al inicio de la pandemia, el programa fue dotado con 750.000 millones de euros y con los nuevos recursos aprobados, este jueves el monto total se eleva a 1.35 billones de euros. Según el BCE, el programa tiene como objetivo facilitar aún más la postura de la política monetaria general, apoyando las condiciones de financiación en la economía real.
especialmente para las empresas y los hogares. La presidenta de la entidad financiera, Christine Lagarde, anunció que sus perspectivas de crecimiento, con una caída esperada del 8.7% del PIB en la zona euro para este año. Representantes de medio centenar de países participaron este jueves en una edición virtual del Encuentro Internacional de la Alianza Global para Vacunas e Inmunización Gavi. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, abrió la cumbre instando a reforzar dicha alianza y a inaugurar una nueva era de cooperación global en el ámbito de la salud, que a su juicio es la tarea común más esencial en la vida. Gavi anunció que la recaudación para el quinquenio de 2021-2025 alcanzó los 8.800 millones de dólares con donaciones de 32 gobiernos, compañías privadas, fundaciones benéficas y filántropos particulares. Asimismo, Gavi indicó que los recursos se enfocan ahora en prevenir y contener la propagación del coronavirus, dejando de lado programas de vacunación contra el sarampión o el cólera, entre otras enfermedades. En su papel de anfitrión, el Reino Unido se ha comprometido a donar 2.000 millones de dólares. Alemania y Francia lanzan un proyecto de la nueva plataforma de datos Gaia para la soberanía digital europea. El ministro alemán de Economía y Energía, Peter Altmaier, expresó que este proyecto Gaia, que surgió en 2019, busca crear una infraestructura europea de datos fiable, innovadora y soberana. Asimismo, Altmaier dijo que el proyecto debería iniciar para 2021, para finalizar la dependencia con los dominantes de la nube digital, como lo son Amazon Web Service, Microsoft, Google e incluso la china Alibaba. En ese contexto, su homólogo francés, Bruno Le Maire, señaló la importancia de una nube europea segura y más en estos momentos de crisis donde el teletrabajo y las empresas tecnológicas han salido victoriosas. En tanto, las empresas destacaron como objetivo la etiqueta Gaia X, convertirla en una marca de calidad y garantía para cambiar de proveedor a otros sin perder los datos almacenados. El proyecto franco-alemán cuenta con la participación de 22 empresas, entre ellas 11 francesas como Orange y otras alemanas como Siemens. Una segunda ayuda médica desde China arribó a Siria, así lo destaca nuestro portal de la casa telesurtv.net. El envío se suma al recibido por Siria el pasado 15 de abril, que consistió en kits de pruebas para diagnosticar la infección por la SARS-CoV-2. Las autoridades de Siria recibieron este jueves el segundo lote de ayuda médica, esto para combatir la COVID-19 enviado por China en el marco de las relaciones bilaterales de cooperación. El cargamento contiene prendas protectoras desechables, mascarillas médicas, gafas de protección, materiales de esterilización, termómetros y dispositivos de bioseguridad para el personal médico. El representante permanente de Siria ante Naciones Unidas, Bashar Hafari, reiteró que las medidas unilaterales impuestas a su país dificultan los esfuerzos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus y lograr el desarrollo sostenible. Hasta el momento, en esta nación árabe se ha reportado un total de 123 casos confirmados, 53 recuperados y 6 fallecidos por la pandemia. El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, EFMAN, aprobó recursos financieros para proyectos del sector agricultor y del medio ambiente. Durante la 58 reunión del EFMAN, realizada de forma virtual, el Consejo decidió designar 176 millones de dólares a 24 de sus proyectos interrelacionados con la agricultura y el cuidado del medio ambiente. La iniciativa beneficiará a 30 naciones, según un comunicado de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. El director general de la FAO, Ku Dong-yu, destacó que los proyectos aprobados pretenden fortalecer los sistemas alimentarios nacionales y al mismo tiempo aportar beneficios ambientales globales a la población y al planeta. Asimismo, acotó que de igual manera van a ayudar a los pequeños agricultores, pescadores y silvicultores a diversificar sus medios de vida y reforzarán su resiliencia al cambio climático y a otros factores de estrés importantes como la COVID-19. Revisamos de inmediato cómo están los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves.
WTI, 36.61 dólares el barril, pierde 1.82%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 39.28 dólares el barril y pierde 1.28%. Y la cesta venezolana, 104.75 yuanes, tiene un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga nuestras redes sociales. A todos, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima.